Half-Life 2 Overcharged, un mod muy peculiar al que le tenía pendiente desde hace varios meses un análisis, pero siempre esperé a que saliese alguna actualización que lo dejara en un estado más estable, por decirlo suavemente. Este mod empezó a ser desarrollado desde 2018 con varios teasers y salió a la luz en la página de ModDB en febrero de 2022. Fue creado por un grupo de desarrolladores rusos conocidos simplemente como Overcharged Developers, entre los que se integran usuarios como Mike Doubt, Darkseus, Obsolete o Brigi. Desde su salida ha sido objeto de burlas y de quejas bien merecidas por la comunidad. Es un mod que desde el primer momento ha priorizado la cantidad sobre la calidad. Y no es para menos, llegamos a tener más de 50 armas bastante redundantes entre sí, que podemos poner en práctica contra la gran variedad de enemigos que veremos, incluyendo a los Gnomes y a la raza X de Opposing Force, el Elite Metrocop, la Hydra o la Combine Assassin de la beta de Half-Life 2 y otras criaturas de Xen que siempre se echaron en falta, como los Houndice y Bullsquids. Mención especial al Charger bípedo, un alien que nunca pasó más allá de su concepto artístico. Esta criatura también aparecerá en el mod Urban Chaos, secuela de Opposing Force creada por los fans. A esto hay que sumarle que los desarrolladores en las primeras versiones no tenían un control sensato sobre qué enemigos añadir en ciertos lugares. Parecía importarles poco el balance y la pobre inteligencia artificial que les habían programado, un problema que a día de hoy aún arrastran. Los modelos de Gold Source desentonan completamente con los de Source. No es de extrañar que algunos consideran Overcharged como una aventura hecha en Garry's Mod, con NPCs invocados del primer Half-Life y armas descargadas de la Workshop. La mayoría de pistolas y subfusiles cumplen idénticos papeles, muchas de ellas ni te acordarás dónde las has obtenido, o directamente ni las usarás en toda la campaña. Hay tantísimas que a veces molesta cuando quieres seleccionar tu favorita, teniendo que pulsar varias veces el número de la ranura donde está colocada. La configuración del menú es un completo caos, y creedme cuando os digo que en las primeras versiones estaba todo incluso más confuso. Actualmente tenemos 9 configuraciones preestablecidas si no queréis comeros mucho la cabeza tocando opciones. Una de ellas está hecha para gente con ordenadores de gama baja. Es más, os recomiendo que vuestro PC sea decente para jugarlo, porque los tiempos de carga entre mapas pueden ser eternos al cargar tantos recursos extras. Para jugarlo debéis tener una instalación limpia de Half-Life 2 del episodio 1 y 2 y de Lost Coast en vuestra carpeta de Steam. Overcharged también ha tenido polémicas en otros aspectos, como innumerables crasheos y texturas y modelos que faltaban. Casi parece que nos encontramos ante un nuevo Houndown de Freeman, ¿verdad? No tengo ninguna duda. En este vídeo he querido compartir mi experiencia personal con este mod, claramente inspirado en Opposing Force, la beta de Half-Life 2 y SMOD. Antes de jugarlo ya había oído cosas bastante negativas, pero no os voy a mentir cuando os digo que lo esperaba bastante peor. Esta opinión mía está basada en la versión 1.5.5, sacada el 15 de diciembre de 2023. Me lo he podido pasar sin quedarme atascado y solo he tenido 4 crasheos. El primero al final de Nova Prospect, cuando Alex y Gordon tienen que volver al laboratorio de Kleiner, y los otros 3 durante el levantamiento de Ciudad 17, concretamente en el capítulo Seguid a Freeman. Y lo creáis o no, no he visto ni un solo modelo o textura que faltase a lo largo de la campaña. No sé si es que he tenido suerte con este parche, aunque sí os confirmo que aún tiene bugs a patadas y muchas cosas siguen estando desbalanceadas. La patada de Gordon está rotísima, pudiendo matar a los soldados Combine de un solo golpe, eliminando el propósito de llevar la palanca o el bastón aturdidor. Me gusta esta mecánica, pero deberían bajarle el daño que hace por lo menos a la mitad. Sé que abajo a la derecha podemos configurar el rango y el daño que hace, pero ¿por qué está tan alta por defecto? Puedo encontrarle cierta lógica que mates a los Headcrafts de una sola patada, pero es un poco absurdo que puedas hacer lo mismo con los soldados y zombies, ni que Gordon fuese Superman. Estoy seguro de que era Gordon Freeman. Pero no todo es bilis gratuita hacia Overcharged, pues claramente hay un esfuerzo detrás por parte de los desarrolladores, pero pecan enormemente de no saber cuándo parar. Añaden un montón de conceptos sin pararse a pensar que quizás simplemente no encajen bien en los niveles ni en la historia, ya que a veces menos es más, pero los desarrolladores prefieren ignorar esto. Ya os digo que con la experiencia agridulce que he tenido terminándome la campaña de Half-Life 2 con Overcharged, puedo aseguraros que tienen por delante una tarea casi titánica si lo que quieren es pulir el juego y dejarlo en unas condiciones más estables y equilibradas.
Por poner un ejemplo, ¿de verdad nadie del equipo pensó que era una terrible idea añadir a los soldados Combine francotiradores de la beta de Half-Life 2? Sí, esos que iban a tener un camuflaje invisible. No porque cueste localizarlos debido a que no tienen puntero láser, sino porque el rifle te instaclea la mayoría de ocasiones, incluso jugando en el modo normal. Si habéis jugado al Halo 2 en legendario, ya sabéis lo que os espera en ciertas secciones. Por suerte, no son muy comunes de ver, pero molesta muchas veces cuando pierdes la vida completa en un segundo sin saber que te acaba de matar. Ah, y otra cosa, los que se encuentran rodeando a Barney en el capítulo Seguid a Freeman te matan de un solo tiro, volviéndose más un desbalance que un desafío. No comprendo cómo nadie del equipo vio que esto era injusto. En la cabeza. Otro enemigo que se siente injusto de pelear es el Combine Guard, aparte de que su inteligencia artificial es muy pobre. Sus rayos desintegradores en la mayoría de los casos te matarán de un solo toque, sin mucho tiempo para poder reaccionar, aparte de que tienen un montón de vida. Es gracioso porque los desarrolladores pusieron uno en la Ciudadela, durante el nivel en el que tenemos la arma antigravedad mejorada, y adivina qué, no lo podemos matar de ninguna forma, así que tendremos que huir de él. ¿Quién pensó que esto era buena idea? Pasemos un rato a hablar de cosas que sí me gustaron, como fueron las armas. Mientras que no soy muy fan de todas las que añadieron, ya sea porque son idénticas a otras o porque visualmente son bastante feas, como esta SMG o este subfusil Vector, el trabajo detrás de cada una tiene su mérito y las animaciones están muy logradas, especialmente cuando Gordon las revisa al pulsar la tecla de recargar teniendo la munición completa. Incluso las programaron con detalles muy menores. Por ejemplo, si nos metemos con el bastón aturdidor al agua, seremos electrocutados brevemente. También me encantó el hecho de que podemos retirar y volver a colocar la TAU Cannon del Jeep durante la sección por la playa con las hormigas. Podemos hacer lo mismo con el cañón de pulsos al llegar al laboratorio de Ellie Vance. Esto quiero dejarlo suficientemente claro, hagas lo que hagas, no te olvides de recogerla. Este cañón es una bendición, especialmente por todo Ravenholm y las secciones de Nova Prospekt, donde no paran de venir soldados por oleadas. El daño que produce es otra de las cosas que están completamente desbalanceadas en Overcharge. Súmale el hecho de que recupera munición automáticamente. Es como llevar un admin gun de Garry's Mod, lo digo en serio, hay momentos donde te va a parecer que estás haciendo trampas con ella. Fijaos si está rotísima, que puede matar a una hormiga león guardiana en 2 segundos. Me parece que el equipo encargado de parchear esta arma después de 2 años aún sigue de vacaciones. El rifle francotirador de los soldados ahora lo podemos recoger, y me parece un completo acierto. De hecho, durante mi experiencia personal la he usado muchas más veces que la ballesta, y me ha parecido hasta más efectiva. También conseguimos las pistolas duales que usan las asesinas Combine, el Immolator del Cremator que expulsa un tipo de rayo verde desintegrador para limpiar cadáveres, o el rifle del Combine Guard que puede hacer daño incluso a los zancudos. Como es de esperar, también obtenemos armas de Opposing Force, como la llave inglesa, el cañón desplazador, el Shock Rifle o la Desert Eagle, con su mítico puntero láser. Al menos, esta última tiene una calidad en su modelo y texturas comparable a la de Half-Life 2. El problema es que muchas parecen un simple port del motor Gold Source, y el estilo artístico, incluso si modificaron las texturas, no queda tan bien si lo comparamos con el diseño más realista de Half-Life 2. Estas cosas hacen decaer la calidad del mod. También llegamos a conseguir los Snarks usando el modelo de Half-Life Alyx, aunque no recomiendo nada usarlos, ya que tienen una inteligencia artificial súper pobre, ni siquiera se han molestado en mejorar el modelo del nido, parece sacado directamente de Half-Life Source. Las salpicaduras de sangre en los guantes y en las armas de Gordon es un buen detalle que añade realismo, recordándonos al remake Black Mesa o a Brutal Half-Life, aunque en ciertas armas la sangre llega a cubrir toda la textura y acaba quedando visualmente un poco feo. ¿No le gustaría analizar una de estas muestras de sangre en un microscopio? Podría tirarme todo el vídeo hablando de las armas, pero es mejor que las vayáis encontrando a lo largo de la campaña y las juzguéis por vosotros mismos. A pesar de todas las que hay, dudo mucho que vayáis a usar más de 8 en total, dependiendo de la situación, y como ya dije antes, siento que hay bastantes que sobran. En general, todas las áreas tienen más enemigos. Los Bullsquids quedan muy bien a lo largo del capítulo Peligro de Agua, durante nuestra travesía hacia el laboratorio de Ellie Vance, e incluso me sorprendió que encontrásemos algunos Ali Zombies en el túnel subterráneo de Ravenholm. Otra cosa que me pilló con la guardia baja es que las hormigas león obreras del episodio 2 aparecerán ayudándonos para que nos podamos colar en Nova Prospekt más fácilmente. No llega a haber ningún Raptor, al menos respetaron que según la historia es un enemigo que no está adaptado a los combates urbanos, pero no me habría importado ver alguno por las calles solo por tener más cosas a las que matar.
La Hydra de la beta de Half-Life 2 tiene breves apariciones por los canales, pero parece que se mueven a 10 frames por segundo, quedan muy raras y se nota que la inteligencia artificial no está terminada. Eso sí, me gustó mucho la recreación de la escena donde un soldado Combine es atravesado por una Hydra, pero a los desarrolladores les queda mucho trabajo para que este enemigo sea mínimamente competente. Seguramente ya sabréis que soy muy fan de Opposing Force, pero ver a la raza X en Half-Life 2 no siento que encajen bien, sobre todo con esos modelos originales de Gold Source o el que le han puesto al Shock Trooper, que es horrible, no encaja nada bien estéticamente. Los Gnomes quedan genial en Ravenholm y otras áreas como el túnel abandonado del capítulo Carretera 17, pero el modelo que usa desentona mucho, es como si hubiese un constante conflicto entre el estilo artístico de Overcharged al usar assets de distintos juegos. Al menos sí puedo decir que el Gnome se siente bastante completo en cuanto a su inteligencia artificial. Si tuviese un mejor modelo, encajaría de forma muy natural en Half-Life 2. De hecho, Ravenholm diría que es la parte más divertida de Overcharged. Hay casi el doble de enemigos y los Gnomes son súper ágiles saltando desde las calles a los tejados, como los Fast Zombies. Lástima que estos caen de una simple patada de Gordon cuando trepan por las tuberías. Otras áreas como la Ciudadela pasan sin muchos cambios. Hay algunos Stalkers vigilando las plataformas y nos atacarán con su láser en cuanto nos vean, como pasaba en el episodio 1. Dentro del edificio hay algún que otro Vortigaun esclavizado que también nos atacará, pero caen fácilmente con cualquier arma y parece que están solo por dar variedad a los combates. Por alguna extraña razón, cuando me fueron a eliminar todas las armas durante la sección del arma de antigravedad mejorada, la pistola no se desintegró. No estoy seguro de si esto fue un bug o los desarrolladores lo dejaron así a posta. Otra cosa que me llamó la atención es que podemos acceder al nivel de Lost Coast al principio del capítulo Carretera 17. Si nos vamos en dirección al mar, nada más salir del edificio donde obtenemos el Jeep. Aunque se recompensa la curiosidad del jugador dándonos el cañón desplazador de Opposing Force, creo que habría quedado mucho mejor si en la base de Odessa nos hubiesen mandado ir a Santa Olga en un barco tras destruir la nave de guerra, para luego volver y seguir con el Jeep. No sé, siento que no está muy bien incorporado en la campaña, y es totalmente opcional, y menos mal, porque al entrar en Lost Coast nos quitan todas las armas, no sé si es por otro bug o es intencional. Ya que menciono el capítulo Carretera 17, me comí otro bug donde el Jeep me desaparecía de este edificio si me alejaba. Al principio pensaba que los Combine me lo habían tirado al mar, o simplemente me despisté y no sabía dónde lo había aparcado. Pero lo llegué a comprobar hasta 3 veces, cargando de nuevo la partida. No sé si pasaba en otras versiones, o por qué el juego decide eliminarme el vehículo, como si me castigara por querer explorar un poco. No tiene ninguna lógica. Una cosa muy interesante de Overcharged es que nos permite pasarnos todo Half-Life 2 y sus episodios sin salirnos del juego, creando una continuidad tras destruir la Ciudadela y sintiéndose bastante natural. Aunque es verdad que podemos acabar algo quemados si pretendemos pasárnoslo todo de un tirón. Eso habrá que verlo. En conclusión, nos encontramos con un mod muy prometedor que empezó con muy mal pie y que con el paso de los meses y años ha ido arreglando poco a poco sus numerosos fallos y crasheos. Aún está muy lejos de ser un mod sólido, es tan complejo y tiene tantas cosas que no sientes que hay un control de calidad en el proyecto. Es como si tiraran ideas a un saco vacío sin pararse a pensar si lo que quieren implementar queda bien o es redundante, como la ridícula cantidad de fusiles y subfusiles que ya mencioné antes. La mayoría de texturas y assets no quedan demasiado bien con los de Half-Life 2, muchos modelos se nota que son los de Gold Source y no estoy seguro si esto es algo temporal que cambiarán en los próximos parches o de verdad piensan los desarrolladores que queda perfecto y se va a quedar así. La inteligencia artificial de algunos enemigos aún es muy pobre, como la del Cremator, la Hydra y la del Combine Guard, les queda mucho trabajo por delante y sé que no es nada fácil. Ahora bien, la pregunta definitiva es, ¿merece la pena jugarlo en su estado actual? No lo creo. Pues depende, si nunca lo has probado antes, yo diría que le des una oportunidad a la actualización que yo jugué, que es la 1.5.5. Si ya lo jugaste hace un par de años, mejor espérate a que la reputación de Overcharged mejore un poco más, y los desarrolladores realmente se paren a escuchar a la comunidad, con todos los errores cuestionables que han cometido. Actualmente, y siendo un poco generoso, yo le daría un 6 de nota. Cuando quiere, es un mod que puede divertirte, siempre que no te llegue a crashear, y está bien el ir experimentando poco a poco con sus nuevas armas, hasta que te decantes por tus favoritas, incluso si muchas sobran.
Se sabe por un post que subieron a la página de ModDB hace un par de años que planeaban expandir la campaña original con nuevas áreas y que van a añadir nuevas criaturas de Xen, como los Flocking Floaters o el Stukabat, incluyendo el Craft Synth de los Combine. Dado el completo descontrol con la variedad de enemigos, miedo me da si van a seguir metiendo la pata descuidando otros problemas que ya tienen entre manos, como es la pobre inteligencia artificial de los enemigos actuales. Como ya he dicho, no llega a ser un handown de Freeman, pero tienen que realmente pulir aún muchas cosas. De momento es un mod algo decepcionante, tiene mucho potencial si hacen bien las cosas en el futuro, y eso es innegable, pero veremos si aciertan escuchando las críticas. Mi más sincero agradecimiento a los siguientes miembros del canal por su apoyo, y como siempre, gracias por ver, espero que hayáis disfrutado de este análisis y reflexión, y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima.